buenas tardes, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Procesal Penal que se dicta en el marco de los estudios de pregrado que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. El día de hoy, en este primer encuentro, más allá de que ya han tenido la posibilidad de revisar el material que está en el aula y de haber presentado la primera evaluación, quiero, o estar próximos a presentar la primera evaluación, quiero tratar un tema propio de los principios. Pero antes de ello, quiero presentarme, más allá de que ya me conocen, en razón a los otros videos que están en el aula. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán. Soy especialista en Derecho Penal, en Gerencia Pública. Tengo maestría en Ciencias Jurídicas y tengo doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Fui fiscal durante cerca de 20 años, más de 20 años. Me encuentro en la condición de jubilado, me jubilé joven, comencé joven y estoy dedicado a la Cátedra de Derecho Procesal Penal en esta institución académica, además de ejercer libremente la profesión. Bueno, hoy vamos a tratar unos puntos vinculados a los principios. Miren, quienes manejen principios en el ámbito de las instituciones procesales manejan los procesos. Hay tres principios estructurales del modelo acusatorio. En Venezuela rige el modelo acusatorio. En ese modelo acusatorio, pues, se materializa el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Es decir, la tarea de investigar y de acusar corresponde al Ministerio Público. Artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la función de juzgamiento después de la acusación corresponde a otro ente del Estado, que es el Poder Judicial. 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense cómo ahí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. A uno le corresponde investigar y acusar, y a otra dependencia del Estado le corresponde juzgar. Y ambas instituciones pertenecen a poderes distintos. Por ejemplo, en el tema de la Fiscalía, pues pertenece al Poder Ciudadano. Y el tema de los jueces, tribunales, pertenece al Poder Judicial. A diferencia de Colombia, donde los tribunales y la Fiscalía General de la Nación pertenecen a la rama judicial, igual que en Ecuador. Aquí no. Aquí pertenecen a poderes distintos. Bueno, ahora bien, el primer principio estructural del modelo acusatorio tiene que ver primeramente con el principio acusatorio. El modelo acusatorio tiene un primer principio que es el principio acusatorio, y como lo dije al principio o al inicio de la clase, implica ello la no concentración funcional de acusar y juzgar a una misma dependencia del Estado, sino que existe separación de función. Y es que es así. Ustedes pueden ver eso desde el punto de vista literal con claridad y ubiquen para ello el artículo 285, numeral 3 y numeral 4 de la Constitución venezolana y el artículo 49, numeral 4 de la misma Carta Constitucional. Pero además del principio acusatorio, tenemos el principio de igualdad ante la ley. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que todos somos iguales ante la ley. Y ese enunciado desde el punto de vista nacional, más allá de que el material de láminas que está en el aula prevé allí, contempla lo que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre ese punto, no lo voy a señalar aquí porque ese material está allí. Yo voy a hablar de lo patrio en todo caso. Revisemos
el artículo 21, numeral 2 de la Constitución. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea efectiva. Entonces, hay un juez y hay una parte que es la fiscalía con su víctima y el abogado defensor con su imputado. Bueno, entonces en el desarrollo de la audiencia se producen intervenciones de un lado y del otro. Hay derechos para la víctima, hay derechos para el imputado. Entonces, en todo estado y grado de la investigación y el proceso, le asiste al sujeto activo del delito, que entienda si es el investigado, el derecho de defenderse de los actos iniciales del proceso. Así como la víctima tiene la posibilidad o el derecho de denunciar y de pedir actos de investigación para que la fiscalía investigue el delito del que fue objeto, también el investigado tiene los mismos derechos. Y a mí me causa alarma en estos tiempos que el criterio reinante a nivel de algunas instituciones, especialmente uno acude, por ejemplo, al Ministerio Público con una persona denunciada por X delito y pide con la persona denunciada ser informada de los hechos por los cuales se le investiga y le dicen, no podemos dar la información hasta tanto usted no esté imputado. Bueno, es un tema de temas. Nuestra Carta Constitucional, en el artículo 49, numeral primero, dice que toda persona investigada tiene derecho a ser notificada por los cargos por los cuales se le investiga durante toda la investigación y de pedir y tiene derecho a acceder a las pruebas que se erigen en su contra. Pero entonces, cuando a ti te dicen eso, pues sencillamente se está violentando el principio de igualdad material ante la ley, porque a la víctima con la denuncia le dan todos los derechos de pedir actos de investigación. Pero al sujeto activo, que es el denunciado, no, hasta tanto no sea imputado. Es decir, la investigación pudiese durar 6 meses, pero entonces el sujeto activo, que es el denunciado, no tiene derecho a pedir ningún acto de investigación para desvirtuar la denuncia que le están presentando. Me parece un tema violatorio del debido proceso. Viola primero el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, entiéndase, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Viola la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre, también de 1948. Viola el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año de 1966 y viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969. Pero además viola la Constitución venezolana. Entonces, es un tema que no merece ni siquiera el más mínimo análisis, porque en función del principio de primacía constitucional, que está fijado en el artículo 7 de la Constitución venezolana, no hay norma más superior que la Carta Constitucional. Es decir, la Constitución es el fundamento ideológico del ordenamiento jurídico de un país. Y ese tipo de conceptos quebrantan lo que se conoce en Venezuela como la imputación material. Cuando a una persona la denuncian de un hecho punible, esa persona está siendo imputada materialmente. En cambio, la imputación formal es cuando el fiscal ya lo cita para formularle cargos después de haber desarrollado una investigación, que es lo que se conoce como imputación formal. Pero entonces surgió un criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia número 6 del 22 de febrero del año 2023, que pido busquen por favor en internet. Si la página web del TCJ no abre por algún motivo, búsquenla, metan allí, sentencia número 6 del 22 de febrero de 2023, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esa sentencia esa sentencia reafirmó los derechos, pero del imputado a partir de la imputación formal, no de la imputación material. Y la lectura que le ha dado el sistema de justicia a esa sentencia viola la misma Carta Constitucional. Porque la sentencia lo que dijo es que toda persona
que haya sido objeto de una querella, que tenga la condición de querellado o de denunciado, no tiene derecho a pedir actos de investigación sino después de que adquiera la condición de imputado. Y yo me sorprendo con ese criterio. ¿Por qué? Porque es un criterio que contraviene el propio 49.1 constitucional y pueden analizarlo de la manera que quieran, literal, para que se den cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. Por ningún lado ese 49.1 constitucional habla de los derechos del imputado, habla son de los derechos del investigado. Entonces, es un tema que merece un análisis y la reflexión. Pero además del principio acusatorio que ya señalé y del principio de igualdad ante la ley para ambas partes, también tenemos el principio del juez integral. ¿Y qué significa ese principio? Primero, que el juez que haya de administrar justicia sea designado por una autoridad competente. Y segundo, que entre a través de la vía concursal para que tenga estabilidad en el ejercicio de la función judicial y sus actuaciones y decisiones amparadas en el principio de legalidad, caracterizadas por ser objetivas e imparciales, no se vean influenciadas por factores externos que le generen el temor de perder el cargo por X o determinada decisión. Y eso nosotros lo encontramos en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en correspondencia con el artículo 127 artículo 1 y 107 del Código Orgánico Procesal Penal, que reiteran la imparcialidad del juez en el acto de administrar justicia. Y es que administrar justicia no es poca cosa. La justicia es un valor supremo y necesitamos rescatar ese valor supremo de la justicia. ¿Cómo? A través del interés público. Que la población, que la comunidad, que los ciudadanos, las personas que habiten en este país tengan interés por conocer cómo funciona la administración de justicia y en conocer sus resultados, pero más allá de los resultados, en apreciar a través de la publicidad en las salas de juicio el desarrollo de los mismos, para poder calibrar o poder evaluar el comportamiento del juez al momento de tomar decisiones en contraste con lo alegado y probado en el desarrollo del proceso. Bueno, nosotros tenemos casualmente en Venezuela el principio de publicidad, fijado en el artículo 257 de la Constitución. Ese es un principio donde dice el proceso será oral, breve y público. Bueno, la publicidad en nuestro país en materia procesal penal, más allá de la existencia del principio rector de la publicidad en el artículo 257 de la Constitución, tenemos la publicidad solo en una fase del proceso, que es la fase de juicio. Es decir, la fase de preparatoria, que es la investigación, la intermedia, que es la anterior al juicio, son reservadas. Tenemos una deuda con la publicidad. Ni siquiera en los delitos, en las audiencias de calificación de flagrancia, se produce la publicidad, a diferencia de Colombia y Ecuador y otros países que tienen el formato acusatorio, el sistema acusatorio. Y es que la publicidad es una garantía para la correcta administración de justicia. En la medida en que todos los ojos de los ciudadanos vean lo que ocurre en las audiencias, pues habrán mejores decisiones. El juez ponderará en saber que no puede decidir contrario a lo alegado y probado porque va a ser criticado por la opinión pública. Y es importante la presencia o la existencia del principio de publicidad. Entonces, esos son primeramente los tres principios estructurales del modelo acusatorio. El principio acusatorio, el principio de igualdad de armas ante la ley frente al juez y el principio del juez integral. Pero aparte de eso que les he dicho, quiero también indicarles con sumo respeto que ubiquen el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, que fue diseñado entre los años 1990 y 92. Ese fue el modelo que se instauró a nivel del sistema acusatorio y sirvió de guía. Ahí se establecen las reglas
para que ustedes puedan comprender por qué el código tiene esto, por qué el código tiene aquello. Bueno, a partir de ese proyecto de reglas mínimas fue que se conoce como Reglas de Mallorca, fue que se establecieron un dossier de recomendaciones en variados artículos, pero se llaman reglas, a los efectos de poder implementar ese proyecto metodológico procesal para los países que acogieron el modelo acusatorio. Bueno, y saliéndonos ya de ese tema, de, de los principios estructurales, debo señalar también los principios rectores del proceso. El primer principio lo encontramos en el artículo 14, en correspondencia con el artículo 321 de la Carta del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué nos dice ese artículo 14? Fíjense, el artículo 14 consagra la oralidad. El primer principio, el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las reglas establecidas en este libro. Entonces, la audiencia pública que se desarrolla en juicio y que viene más especificado en el artículo 321 se caracteriza por ser oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones como a la incorporación de documentos que tienen que hacerse por su lectura. Entonces, el tribunal no puede admitir o no puede permitir la presentación de escrito durante el desarrollo del juicio. Todo tiene que ser a través de la palabra, a través de la oralidad. Por otra parte, tenemos también el principio de contradicción. Bueno, ¿qué significado tiene la contradicción para el proceso penal? Es un derecho subjetivo público que tiene un contenido propio e inexcusable. Este tipo de principios permite que la parte contra quien se promueva una prueba tenga el derecho de acceder a ella, conocer su origen y poder contrariarla en la etapa del debate de juicio oral y público. Y es que el tema de la contradicción no es un elemento propio, no es un principio propio del juicio exclusivo, diría yo, ni siquiera la oralidad, porque la oralidad cobra vigencia también en las diversas etapas del proceso, en la audiencia de flagrancia, en la etapa de investigación, que es la fase preparatoria, en la intermedia. ¿Cómo se realizan los alegatos? No de manera escrita, más allá de que la escritura es necesaria, porque se presentan escritos, tenemos que expresar a través de la voz, de la palabra, los argumentos. Y allí es cómo se materializa eso también a nivel de la contradicción, a través de la palabra. El fiscal presenta la acusación, el defensor rebate la acusación con su teoría de defensa. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, fíjense cómo un principio se enlaza con el otro. Y el fundamento lo encontramos exactamente en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal. El proceso tendrá carácter contradictorio en correspondencia con el artículo 339 y varios otros artículos que están en la lámina, que están en el aula presentada, ¿verdad? Que permiten reafirmar el concepto de la contradicción, que es un principio fundamental en el modelo acusatorio, muy pendiente con ello. Bueno, aparte del principio de oralidad y el principio de contradicción, también tenemos el principio de inmediación. Y es que en el proceso penal se recogen tres etapas o tres formas de la inmediación. La inmediación alegatoria, que se acredita sobre los alegatos que las partes realizan en las diversas audiencias, pero en la fase de juicio cobra mayor vigencia, por supuesto. Los alegatos, los argumentos que cada parte hace en función de su propio interés procesal. Tenemos la inmediación probatoria, que es la que se produce a través de la práctica de la prueba. Cuando llevamos los testigos al juicio, el testigo declara, es interrogado, contrainterrogado, y la inmediación, ¿en qué consiste? En que el juez ve toda esa práctica.
La inmediación tiene que ver con el juez, que es el árbitro, que es quien está sentado al frente mirando lo que ocurre. A través de la inmediación, él va viendo todo ese tipo de actuaciones, mira el comportamiento y contenido de la inmediación alegatoria, los alegatos, el contenido de las prácticas probatorias, ya aprecia el movimiento gestual de cada testigo, aprecia algunos puntos vinculados a la programación neurolingüística a fin de considerar si el testigo para él, considerar del mismo juez, miente o dice la verdad, y luego en función a toda esa inmediación que se enlaza con la oralidad y la contradicción, toma la decisión y por eso hablamos de la inmediación decisoria, porque a través de la inmediación el observando puede perfectamente calibrar, evaluar y tomar decisiones a través de autos o a través de sentencias definitivas. Y nosotros encontramos la inmediación en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que los jueces que han de pronunciar la sentencia deberán presenciar el debate ininterrumpidamente y la incorporación de las pruebas. Es decir, el juez es un observador durante la práctica probatoria en la fase del juicio oral y público. Bueno, y ese artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal se corresponde con el artículo 315 que lo desarrolla en mayor especificidad, que dice que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. Es decir, el juez es un observador, debe observar. Hay unos temas que deben cuidarse allí, y es que la inmediación jamás puede ser sustituida. Supongamos que el juez sufre un quebranto de salud a mitad del juicio. No puede venir otro juez distinto a él a continuar el juicio. Corresponde iniciarlo nuevamente porque quien observa la práctica a través de sus sentidos, pues tendrá que evaluar al final el tema de la condena o la absolutoria en razón a una valoración racional de la prueba de manera individual o conjunta. Entonces, es muy importante que no termine siendo un juez que decida con cuentos echados, sino con observaciones directas de lo practicado en el desarrollo del juego. Pero además tenemos también el principio de publicidad. El principio de publicidad. Mire, el principio de publicidad implica la concurrencia de personas a las salas de juicio a observar la práctica probatoria. Y es lo que yo venía diciendo hace rato. Pero esa publicidad tiene un fundamento, si se quiere, antiquísimo, y tiene que ver con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.1, que dice que el juicio tiene que ser público, igual que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.1, que exigen que el proceso penal debe ser público. Por ejemplo, la Convención Americana dice que el proceso penal debe ser público. El proceso, no el juicio, el proceso de los actos iniciales. Entonces, yo pregunto, ¿por qué nosotros tenemos un proceso penal público solo en la fase de juicio y no en todo el proceso? Estamos allí en deuda con el principio de publicidad plasmado en el artículo 257 de nuestra Carta Constitucional. Pero el código tiene el error, porque ese artículo 16 dice que el juicio oral tendrá lugar en forma pública. El juicio oral debió decir el proceso penal tendrá lugar en forma pública. Eso, a través de una reforma se podría mejorar eso, y eso obviamente permitiría habilitar un mejor control social sobre las decisiones de los jueces y conduciría a reducir la corrupción en el ámbito de alguna decisión. Y esa publicidad también la encontramos en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal en mayor amplitud, salvo que exista alguna circunstancia que prohíba o impida que el juicio sea público, donde hay eventos en los que el juez tiene la obligación
de cerrar la publicidad y decir, mire, voy a oír un relato de un menor de edad, de un niño o niña adolescente, y en función del interés superior del niño plasmado en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, tengo la obligación de cerrar la puerta y sacar al público porque tengo que proteger su integridad. O en un delito de pudor, de violación, o cuando el Estado, o cuando se vaya a debatir un funcionario del Estado venga a dar un relato sobre una seguridad de Estado que no se pueda conocer del conocimiento público, o sobre el tratamiento de alguna marca comercial que impida también la posibilidad de hacerlo público por razones de marca. En fin, hay excepciones que están en ese artículo 16 del Código 316 del Código Orgánico Procesal. Pero también tenemos el principio de concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad de la concentración en el marco del proceso penal? Evitar que asegurar la memoria del juez, evitar que las audiencias sean muy lejanas unas con las otras y que eso produzca algún efecto nocivo en la memoria del juez. De allí y además eso va en armonía con el concepto de justicia expedita que está en el artículo 26 también de la Constitución. O sea, se busca preservar que la memoria del juez se mantenga intacta. ¿Para qué? Para facilitarle al juez una correcta valoración de la prueba y no hacer un juicio en audiencia cada mes y que a los 2 años después diga, mire, no recuerdo qué fue lo que pasó con la prueba practicada hace 11 meses. Así, entonces, se busca concentrar en el menor número de audiencias y tiempo el juicio para que el juez pueda tener fresca la memoria con respecto a la práctica probatoria. Entonces, bueno, ese principio de concentración y continuidad tiene también como dije hace rato, su vinculación con el artículo 26, también de la Constitución, que es el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, libre, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita y sin dilación indebida. Es decir, inmediata, rápida. Ojalá Dios y los juicios se hiciesen en un solo día, pero es imposible por la cantidad de juicios que hay y la cantidad de pruebas que hay que practicar durante el desarrollo del mismo. Bueno, nosotros encontramos ese principio de concentración y continuidad en el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que iniciado el debate, este debe concurrir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posible. Y hay un número de días que no puede ser superior a 11 para continuar entre una audiencia de juicio y la otra, y eso lo encontramos en el artículo 318 del Código Orgánico, que dice: el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión y se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días. Es decir, el día 11 se interrumpe automáticamente. Son 10 días y ya el día 11, al haberse producido una interrupción superior a los 11 días, a los 10 días, ya el día 11 se interrumpe el juicio. Bueno, en sí, ese es el tema de hoy. Quería tratar este punto porque es importante manejar los principios. Los principios estructurales del modelo acusatorio, que son el principio acusatorio, el principio de igualdad ante la ley y el principio del juez integral, más los 5 principios rectores del proceso penal, que no pueden confundirse con los principios estructurales del modelo acusatorio. Y es que los 5 principios rectores son la oralidad, la contradicción, la inmediación, la publicidad y la concentración y continuidad, que es un solo principio. De eso se trataba el encuentro de hoy. Yo ya para el próximo encuentro nosotros vamos a tener que tratar otros puntos que tienen que ver con la fase preparatoria y la fase intermedia en el marco del procedimiento penal ordinario o especial de género o delito menos grave. Y hemos querido hablar de eso. ¿Por qué? Porque si bien el proceso penal nuestro tiene una gama de procedimientos y dentro de esos procedimientos está el ordinario o el especial para delito menos grave o el especial para género, pues nos concentraremos más en esos 3 para poder abordar todas las etapas procesales.
la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución de sentencia para cuando la persona está condenada y debe administrarse su pena a través de un tribunal de ejecución. Todos son de primera instancia. Ahora, aparte del procedimiento ordinario, nosotros tenemos el procedimiento abreviado, que es un procedimiento aparte. Tenemos el procedimiento de extradición, que es otro procedimiento. El procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios. El procedimiento para las medidas de seguridad para personas que tengan discapacidad a nivel de mental, temporal o total. Tenemos también el procedimiento para los delitos de acción privada, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales. Tenemos el procedimiento para el ejercicio de la acción civil como consecuencia del hecho penal cuando hay sentencia condenatoria en jurisdicción penal. Bueno, hay una cantidad de procedimientos grandes que serán tratados en el último módulo. Pero por ahora, por el día de hoy, bueno, quería comentarles esto, tratar estos puntos principialistas. Estudien principios, en la medida en que tengamos los principios claros, comprenderemos de mejor manera el proceso y aplicaremos y nos defenderemos de mejor manera en el marco del modelo acusatorio, garantista y formal que tiene nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, por el día de hoy hemos cumplido, nos seguiremos encontrando en el aula, creo que la evaluación está próxima a presentarse, cumplan con esa presentación de la evaluación, vean los videos que están en el aula, en el módulo 1, que si bien no son de la clase de hoy, guardan relación con esos temas que estamos viendo hoy. Y la evaluación es con base al material que está en el aula y a los videos que están allí cargados, más este video que va a aparecer publicado seguramente el día de mañana. Me despido de ustedes, su servidor, el docente facilitador Sami Hamdan Suleimán. A sus gratas órdenes, seguiremos vigentes a través del aula virtual. Tengan todos una feliz tarde.